Queda como moderador el director del Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Leonel Pérez Nieto Castro. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a la parte sustantiva del programa con la ponencia que preparó el doctor Sixto Sánchez Lorenzo sobre una parte fundamental del proyecto de ley de Derecho Internacional Privado, que es el régimen de los bienes y de las obligaciones en el proyecto de ley de Derecho Internacional Privado para México. El doctor Sánchez Lorenzo es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario, doctor en Derecho cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Granada desde 1995, doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba, Argentina, director del Seminario de Derecho Comparado de la Universidad de Granada, profesor visitante, entre otras, en las universidades de París II, Angers, Bari, Central de Venezuela, Córdoba y Buenos Aires. Miembro de número y secretario general del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional. Miembro de la International Academy of Comparative Law y árbitro internacional del CIMA y CCI y Corte Española de Arbitraje, redactor y coordinador de los Principios sobre Contratos Comerciales Internacionales 2015 de la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en el Caribe, autor y editor de obras generales sobre Derecho Internacional Privado y de varias monografías sobre temas de derecho del comercio internacional, derecho comparado y derecho de los contratos internacionales, y de más de un centenar de artículos y capítulos de libro sobre derecho internacional privado, derecho del comercio internacional, arbitraje, derecho comparado, en publicaciones y revistas especializadas de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Latinoamérica. Cuando publiquemos tu ponencia como trabajo ya escrito, tendrás otro país que añadir aquí. Investigador responsable del contrato de investigación con el Colegio de Registradores de España sobre asesoría en materia de Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado. Ha publicado, y es una parte sustantiva del currículum, ha publicado 2 novelas, El amante de la reina, de Roca Editores, 2012, y La segunda vida del mariscal, de Ediciones B, 2016. Mucho gusto que nos acompañe, doctor, y adelante. Muchas gracias, profesor. Es un placer, repito nuevamente, estar aquí con un maestro. También es algo que impone, ¿no?, mucho respeto, hablar delante de una persona como el profesor Pérez Nieto. Bien, yo no sé si está lista, hay una presentación para que ustedes puedan ver algunos de los artículos del proyecto que vamos a ir poniendo. Yo les voy a hablar de un tema, efectivamente, como ha dicho el doctor Pérez Nieto, complejo. Digamos, para empezar el seminario, es un tema fuerte y complicado que voy a intentar simplificar. Y vamos a hablar, obviamente, de 2 aspectos relacionados con el régimen de los bienes y las obligaciones, tanto contractuales como no contractuales. Los 2 aspectos claves, 2 de los pilares del derecho internacional privado, son la competencia de los tribunales, la competencia judicial, no solo internacional, de los tribunales mexicanos, sino también cómo se reparten los distintos tribunales mexicanos esa competencia entre sí, puesto que una de las claves del proyecto, ¿no?, es que en los aspectos de jurisdicción va a tratar esas 2 cuestiones, ¿no? ¿Cuándo son competentes los tribunales mexicanos en asuntos internacionales y qué tribunales mexicanos son los que deben conocer?
Y en segundo lugar, el problema de la ley aplicable. Como bien saben, el hecho de que conozca un tribunal mexicano no implica que deba aplicarse el derecho mexicano. En muchos casos, los tribunales mexicanos van a estar obligados a aplicar el derecho extranjero. Y las partes también, sobre todo, que deberán aportar su prueba. Bien, para abordar la cuestión, vamos a hacerlo en primer lugar hablando de los derechos reales, distinguiendo bienes muebles, bienes corporales, y luego pasaremos a las obligaciones. Empezando por los bienes inmuebles, pasamos, por favor, la primera diapositiva. Yo no sé si pueden ver ahí bien la norma general del sistema. La regla es bastante universal, tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. La competencia de los tribunales mexicanos y dentro de los mexicanos de los que correspondan se determina por el lugar de situación de los bienes. Esta, ya digo, es una norma bastante universal, no plantea mayor problema. Si pasamos a la siguiente, ya nos encontramos con que quizá lo que sí plantea problemas en materia de bienes inmuebles, definir el carácter de este criterio de competencia. Porque si hay una regla universal en derecho internacional privado, es que cuando se trata de derechos reales sobre bienes inmuebles, la competencia de los tribunales mexicanos no solo existe cuando están los inmuebles en México, sino que es una competencia exclusiva y excluyente. Es decir, solo los tribunales mexicanos pueden conocer. Quizá el artículo 158 es un poco equívoco porque habla de esa competencia exclusiva, pero dice derechos reales sobre tierras y aguas. Bien, yo creo que habría que incluir expresamente sobre bienes inmuebles, porque aunque no lo diga la norma, esa competencia está implícita. ¿Y cómo está implícita? Si pasamos a la siguiente, vemos el artículo 160, establece lo que se llama el efecto reflejo. Es decir, el legislador, con buen criterio, dice que cuando el inmueble está en México, los únicos tribunales competentes son los mexicanos. Pero eso tiene su contrapunto en el artículo 160. Si el inmueble está en el extranjero, los tribunales mexicanos no deben conocer. El artículo 160 es muy claro. El artículo 160 establece esa falta de competencia de los tribunales mexicanos sobre derechos reales relativos a bienes inmuebles situados fuera del territorio. Bien, por tanto, quizá con esa aclaración, la regla aquí no plantea mayor problema. Si pasamos a la ley aplicable, la siguiente diapositiva. Aquí la cosa es un poquito más complicada. En materia de derechos reales, siempre se ha establecido también la aplicación de la ley del lugar donde se encuentren los bienes. Donde se encuentren los bienes. Pero aquí nos encontramos con que en el segundo apartado del artículo 69 hay una referencia a un aspecto que es complejo, que es el que se refiere a la publicidad de los derechos reales sobre bienes inmuebles. Como ustedes saben, normalmente, cuando hablamos de derechos reales sobre inmuebles, un aspecto esencial es el acceso al registro de la propiedad, que hace que ese derecho real sea oponible frente a terceros. La publicidad registral garantiza la oponibilidad. Aquí hay una norma que a mí me plantea algún problema. Para que produzcan efecto en territorio mexicano los actos jurídicos relacionados con los derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en México deberán registrarse en el registro público del lugar de la ubicación del bien inmueble. Aparentemente la norma es clara, pero a mí me plantea dudas porque dice para que produzcan efecto los actos relacionados con derechos reales sobre bienes inmuebles. Bien, un contrato de compraventa de un inmueble es un acto relacionado con los derechos reales. Y para que la compraventa de un bien inmueble produzca efectos en México no hace falta que se registre. El problema es el registro, la publicidad registral, ¿cuál es la función que cumple en el derecho mexicano? ¿Es una condición para la validez de la compraventa? No. Alguna tendrá que figurar en documento público, ¿no?, por razón de la cuantía, según tengo entendido, pero no es una condición de eficacia registral, sino que, bueno, el contrato no se va a regir a lo mejor por el derecho mexicano, ya veremos. Por tanto, los contratos de compraventa de inmuebles pueden ser eficaces, como contratos, como obligaciones. El registro, ¿cuál es la función que cumple? La función que cumple el registro ni siquiera es para que se transfiera la propiedad, porque la propiedad se transfiere, como establezca la normativa, a través del documento público o formas de tradición simbólica, etcétera. El acceso al registro es una condición para la publicidad, para la oponibilidad del derecho real frente a terceros. Por tanto, o precisamos la norma, o yo creo que incluso sería partidario de eliminar ese apartado segundo. Y dejando el primero, ¿de qué manera?
Los derechos reales sobre bienes inmuebles y su publicidad se rigen conforme a la ley del país de su ubicación. Y esto nos permitiría eliminar también el artículo 71, que yo creo que es también un tanto críptico. La publicidad de los actos de constitución, transferencia y extinción de los derechos reales se rigen por el orden jurídico del Estado en el cual el bien se encuentra en el momento del acto. No lo creo, porque no puede ser en el momento del acto. Piensen, les pongo un ejemplo. Esto afecta tanto a bienes muebles como bienes inmuebles, porque hay ciertas garantías que se pueden registrar también para bienes muebles. Imagínense que se hace, estando un bien en Alemania, para inmuebles, lógicamente, me dirán ustedes, los inmuebles no se mueven de Alemania a México, algunos sí. Los inmuebles por destino se pueden mover, pero los bienes muebles se mueven, las embarcaciones se mueven, y las embarcaciones pueden ser objeto de hipotecas, y los aviones, y se pueden registrar esos derechos de garantía. Bien, se constituye una hipoteca, pongan sobre una aeronave en Alemania, donde se fabrica la aeronave. En Alemania, para que las garantías reales sean oponibles, no hace falta ningún registro. ¿Qué pasa? Que si esa aeronave pues, se transfiere o se adquiere, por ejemplo, se cambia de matriculación y pasa, la compra a una compañía mexicana, cambia de bandera y se va a inscribir como bien la hipoteca en el registro mexicano, obviamente no se puede aplicar la ley alemana. Lo que se aplica es siempre la ley del lugar donde está el inmueble. Me explico. Los efectos de los registros son puramente territoriales y, por tanto, la publicidad registral y los efectos de los bienes inmuebles que se encuentran en México se rigen por la ley mexicana. Y los efectos sobre los bienes muebles de los registros que se llevan en México se rigen siempre por la ley mexicana. No se puede regir por la ley de otro país. Por tanto, yo creo que podríamos simplificar idealmente que los derechos reales se rigen por la ley del lugar donde están situados los bienes, incluyendo su publicidad. Y esto es más simple, es más sencillo, yo creo que es bastante más eficiente, quizá. Es mi opinión, yo lo dejo a su saber y entender. Luego hay otra norma que me parece interesante y es muy positiva, que es el artículo 70, que se refiere al régimen especial de los bienes que forman parte del patrimonio histórico-artístico, del patrimonio cultural. Y ahí lo que se establece es curioso, porque está en el capítulo de los bienes inmuebles, es la aplicación de la ley mexicana a los bienes culturales que pertenezcan, digamos, al patrimonio cultural mexicano. Yo creo que eso hay que aplicarlo a los bienes inmuebles, por supuesto, pero a los bienes muebles también, porque ahí es donde está el problema, más en los muebles que en los inmuebles. ¿Por qué? Porque el problema en la práctica son los bienes que pertenecen al patrimonio cultural mexicano que se exportan ilegalmente, las obras de arte, los bienes del patrimonio histórico-artístico que a veces desaparecen o se descubren en esos yacimientos de una cultura tan rica como la mexicana y aparecen en Estados Unidos. Y entonces hay que aplicar las normas imperativas del derecho mexicano que los protegen. Y por tanto creo que es una norma que hay que mantener, pero extender también a los bienes muebles. Y luego también bilateralizar. ¿Qué significa eso? Está muy bien que apliquemos el derecho mexicano para proteger los bienes culturales que pertenecen a la tradición mexicana, a la cultura, a la historia mexicana, pero también debemos respetar la aplicación del derecho nigeriano a las obras culturales que provienen de Nigeria y que se importan legalmente en México. Por tanto, tenemos que aplicar la ley de origen, no la ley del lugar donde están los bienes ahora, donde han sido exportados ilegalmente, sino la ley de origen del patrimonio histórico-artístico de cada país. Bilateralizarla, como nos sugieren algunos convenios internacionales, como los de UNESCO o los de UNIDRA. Yo creo que eso sería bueno. Luego hay alguna otra norma que podríamos comentar, pero yo creo que básicamente esta es lo más relevante respecto a la ley aplicable a los bienes inmuebles. Si pasamos a los bienes muebles, bien, en este caso nos encontramos con varios artículos. El principio es el mismo, los bienes muebles se rigen por la ley del lugar, la competencia para conocer de los bienes muebles corresponde a los tribunales, en primer lugar, del lugar donde están los bienes. Y esta es una solución muy razonable. ¿Por qué es bueno que conozca en materia de bienes muebles los tribunales donde está el bien mueble? Porque es lo más eficiente en términos económicos. Si yo tengo que reclamar un bien mueble que no está en México, que está en Estados Unidos, y planteo la demanda en México, ¿con qué me encuentro? Que si planteo la demanda en México, como el bien no está acá, si tengo que tomar una medida cautelar sobre el bien, tengo que ir a Estados Unidos a plantear la medida cautelar. Y cuando acabe el procedimiento en México,
Tampoco me sirve de nada porque no puedo ejecutar esa decisión sobre el bien porque no está en México. Tengo que reconocer la decisión en los Estados Unidos. Necesito 3 procesos. En cambio, si yo litigo en el lugar donde está un bien, puedo plantear la medida cautelar, puedo conocer sobre el fondo y puedo ejecutar la decisión. Consecuentemente, todos los procesos los puedo unificar en ese mismo lugar. Hay una norma que voy a dejar planteada en materia de bienes en tránsito. Luego hablaremos de qué es esto de los bienes en tránsito, no es que estén en éxtasis, ¿no?, sino que son bienes que están en curso de transporte, que es compleja en materia de competencia, pero que no puedo explicar si no paso al ámbito de la ley aplicable. Si pasamos a la ley aplicable en la siguiente diapositiva, vemos que, bueno, la regla general también es sencilla. Los derechos reales se rigen por la ley del país donde están situados los bienes. Una regla bastante universal, que tiene excepciones y están bien señaladas en la ley, en el artículo 4e. Por ejemplo, los bienes que son susceptibles de registro, y cuando hablamos de registro hablamos en sentido amplio, registro, matriculación, abanderamiento, se rigen por la ley del país del registro. ¿Por qué esto? ¿Y en cuál es la razón de aplicar la ley del lugar donde está el bien? Es muy sencillo, es una norma de economía, de seguridad jurídica. Cuando yo contrato con un bien que está en México, y yo sé que el bien está en México, y lo puedo ver porque es algo perceptible, yo creo que el régimen de ese bien, sus exigencias, la protección del adquirente de buena fe, el régimen de los acreedores y su orden, lo va a determinar la ley mexicana, que es donde está el bien. Por tanto, los operadores fijan su atención en el lugar donde está un bien. Es el que fija la seguridad jurídica, pero no siempre es así. No siempre el lugar de situación física es el que garantiza la seguridad jurídica. Porque si yo les digo, si yo compro una aeronave, la aeronave tiene una matrícula, tiene una bandera. Y si compro un buque, también. Y si compro un carro, tiene una matrícula. Y esa matrícula es de un país. Y ese país es donde yo fijo mi atención. Si yo compro una aeronave que tiene pabellón español, o compro un buque que tiene pabellón español, o compro un carro que tiene matrícula española, los operadores saben que tienen que atenerse a las condiciones previstas por la ley española. Además es bueno, ¿por qué? Porque esos bienes están moviéndose. ¿Dónde está un A340 o un A380? ¿Dónde es el lugar de su situación? Pues depende. ¿Dónde está hoy? Hoy está en México, pero mañana está en Madrid y pasado está en Oslo y el otro día está en Sydney. Por tanto, es mucho más seguro aplicar la ley del lugar del registro. ¿Está ahí? Perfecto. Y luego viene el problema de los bienes en tránsito. Había alguna cosa que decir sobre los inmuebles por destino, pero no me voy a referir a ello. Los muebles en tránsito. Yo aquí sí veo un problema complejo, pero muy habitual en la práctica comercial. A veces operamos sobre bienes que no están situados en ningún país de manera efectiva. Les pongo el ejemplo. Producimos una materia prima en México, póngase un mineral, me da igual, o madera, la exportamos y sale el buque de Veracruz. Sale hacia Europa, sin destino determinado, pero nosotros no esperamos a que la mercancía llegue a Europa para negociar con ella. La estamos expediendo a Europa y hablamos a nuestro consignatario y empezamos a vender la mercancía. Oye, te vendo este producto, ¿qué? Sí, te mando el conocimiento, ¿cuánto? Esto. Ahí van 2 contenedores. Pero yo estoy operando sobre un producto que en ese momento, ¿dónde está? No lo sé. Tendría que mirar el GPS. ¿Dónde está el buque? En aguas internacionales. ¿Dónde está? En ninguna parte. No sé dónde ha llegado. Estará en un puerto intermedio. Claro, ahí el bien está en tránsito en ese momento. Y por tanto, el tránsito hace que la ubicación no sea efectiva. Para darle seguridad, puedo aplicar o bien la ley del país de origen o bien la ley del país de destino. La norma, bueno, habría que revisarla un poquito porque tiene algún error. Bueno, en primer lugar sería la ley de destino, si no la ley de origen, y dice, y si no se pudiera conocer el origen, no el destino, la ley del último lugar donde estuviera. Bien. Ahora, hay que advertir un detalle. Esta norma hay que corregirla por lo siguiente. El tránsito no es un concepto físico, es un concepto jurídico, me explico. Si yo envío una mercancía hacia Alemania, con una parada en un puerto, en una zona franca de un puerto español, el bien puede estar parado en ese puerto, en ese punto intermedio 3 días o 4. Seguramente lo estará, porque tiene que entrar en la Unión Europea y entra por España.
hay que pasar todos los trámites aduaneros para ingresar la mercancía en la Unión Europea por el puerto español. Y ahí va a demorarse. Pero el bien está en tránsito, no, está parado en España, pero está parado, pero jurídicamente está de viaje, solo que se ha parado por un problema aduanero, pero el bien está en tránsito, ¿de acuerdo? Y por tanto, el destino no es España, el bien sigue estando en tránsito y necesitamos la regla. Pero imagínense que mientras ese bien llega a España, hay un acreedor del expedidor mexicano que está en España y no le paga el deudor mexicano y sabe que el bien está allí y entonces traba un embargo del bien. Mientras está parado en España esperando a ser reexpedido hacia Alemania, traban un embargo. O se declara el concurso de esa empresa exportadora. O simplemente el transportista lo revende a un tercero de buena fe y se va con el dinero. Bien, en ese momento en que interviene un tercero en la operación, el bien queda detenido jurídicamente. El bien ya está en España. ¿Por qué? Porque el tránsito jurídico se ha detenido por la intervención de un tercero que ha embargado el bien, por la declaración del concurso, por la intervención de un adquirente de buena fe. Y ahí la ley aplicable debe ser la española, el lugar donde está el bien que ahora ya está detenido jurídicamente. Entonces, ¿para qué sirve la regla sobre bienes en tránsito? No cuando intervenga un tercero, porque si interviene un tercero detiene el tránsito jurídico, sino que la regla debe servir en las operaciones entre las partes. Es decir, cuando dos partes contratan, transfieren la propiedad, crean una hipoteca, ceden un derecho real sobre un bien que está en tránsito, la ley aplicable debe ser la de origen, la de destino, la que ustedes quieran. Pero solo sirve para relaciones entre las partes que realizan un acto de disposición sobre un derecho real de unos bienes que en ese momento están en tránsito. Yo ahí modificaría la regla y añadiría eso para evitar confusión con la intervención del tercero. Bien, hay otras normas más que vamos a pasar en materia de bienes incorporales que en general están bien planteadas. Resumidamente, pues los bienes incorporales, los derechos de propiedad industrial, derechos de propiedad intelectual, la competencia va a depender, en primer lugar, del lugar de protección, de registro de esos derechos y la ley aplicable. También en materia de acciones, de participaciones sociales, del lugar donde radique la sociedad o estén anotadas esas acciones, y la ley aplicable lo mismo. Ahí, bueno, pues el proyecto recoge normas que son bien conocidas en el comercio internacional, las vamos a pasar, si me hacen el favor, vamos a seguir avanzando, y llegamos al terreno de las obligaciones. Y aquí hay mucho que decir, porque el proyecto es complejo y el proyecto yo creo que se puede simplificar de una manera radical. No sé si el profesor Pérez Nieto estará de acuerdo conmigo. Si no lo está, háganle caso a él y no a mí. Eso es el consejo que les doy. Pero bien, me voy a explicar. Respecto a la competencia judicial. Aquí nos encontramos con una norma que a mí me chirría, como decimos allá, no me suena bien. Porque en materia de competencia judicial internacional, ¿cuándo puede conocer un tribunal mexicano en materia de contratos? Bien, en primer lugar, hay dos cosas que faltan, yo creo que es una omisión totalmente, bueno, un lapsus en la ley, porque el primer criterio internacional de competencia es el domicilio del demandado. Los tribunales mexicanos en cualquier materia deberían ser competentes cuando el demandado tiene su domicilio en México, punto. En materia de contratos nos hace falta un foro especial también, que es muy usual, que además está en el Código de Bustamante, tampoco es tan reciente, el lugar de ejecución del contrato, que puedan conocer los tribunales mexicanos también cuando el contrato se ejecuta en México. El problema viene con que uno de los foros de competencia, de los criterios de competencia más tradicionales y que dan más seguridad jurídica en materia de contratos, es la elección de los tribunales mexicanos, la prorrogatio fori. Que sean competentes los tribunales mexicanos cuando las partes hayan elegido como competentes, como órganos jurisdiccionales los mexicanos. Pero en la legislación mexicana, con carácter general, porque no es una regla específica en materia de contratos, esta posibilidad se limita mucho. Fíjense ahí en el artículo 157. Tratándose de prórroga, solo se consideran relevantes para México los litigios que tengan alguna de las siguientes conexiones. Que el tribunal mexicano sea el domicilio de alguna de las partes, que además de la anterior, dice, se encuentre el lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones y además
que la conexión mencionada en el apartado 1, si no es el caso, que la cosa objeto del contrato esté en México. Para eso no necesitamos autonomía. Para eso no necesitamos autonomía. Yo creo que eso limita indebidamente y restringe la tutela judicial efectiva. Dejemos que en materias que son renunciables, las partes puedan elegir la competencia del Tribunal mexicano sin más. No sé si detrás de todo esto puede estar el forum non convenience, que podría ser, y la defensa, ¿no?, de ese remedio que tienen los tribunales norteamericanos para deshacerse de los casos y hacer trabajar a otras jurisdicciones. Pero yo creo que se podría resolver de otra manera y aumentar la autonomía de la voluntad. Ahora bien, porque fíjense, en este caso se daría, si no introducimos estas cosas, se podría dar el caso que un contrato donde el demandado tiene su domicilio en México y el contrato se ejecuta en México, no serían competentes los tribunales mexicanos. Eso no, ¿verdad? Eso lo vamos a corregir. Ahora, en cuanto a la ley aplicable, claro, en la ley aplicable tenemos nada menos que los artículos 89 a 96, que es de lo mejorcito que tiene el proyecto de ley de Derecho Internacional Privado. Podemos avanzar, pero, bueno, en ley aplicable. Claro, estos artículos, 89 a 96, recogen la doctrina, digamos, casi de derecho comparado sobre ley aplicable a los contratos bien expuesta. Pero, ¿qué ocurre? Y aquí es donde yo me planteo la cuestión. México tiene suscrito el convenio de la Conferencia Interamericana del año 94 sobre ley aplicable a los contratos internacionales. Como ustedes saben, los convenios internacionales forman parte del derecho interno, están incorporados al derecho mexicano porque está ratificado ese convenio. Es cierto que solo lo tiene ratificado México y Venezuela, pero es un convenio de aplicación universal. ¿Esto qué significa? Este convenio debe aplicarlo México y los tribunales mexicanos, aunque la ley aplicable, según ese convenio, sea la de un Estado no parte. Y entonces el análisis es muy sencillo. Si el artículo 2 del convenio dice este convenio se aplicará cuando la ley aplicable según el convenio sea la de un Estado parte o no parte, luego se aplica siempre. Dicho de otra manera, cada vez que haya un contrato internacional, para determinar la ley aplicable, los jueces tienen que aplicar el convenio de México. Conclusión, ¿para qué queremos una normativa interna que nunca vamos a aplicar cabalmente? ¿No sería mejor incluir una norma que dijera, en materia de contratos, la ley aplicable se determinará conforme a lo dispuesto en el Convenio de México del año 94 o texto que lo sustituya en el futuro? Y de esa manera nos ahorramos la dicotomía. Yo creo que esta solución, que en Europa se ha puesto muy de moda en muchas materias, podría simplificar y evitar que los jueces tuvieran lo que ocurre muchas veces, que ven un convenio y luego ven la norma interna y lo que hacen es aplicar las dos. Y no una u otra, pero las dos a la vez no. Y claro, el problema es que se parecen mucho, pero no son exactamente iguales. Y entonces ahí es donde a mí me plantea problema. Por ejemplo, en el artículo 4G, yo no sé si lo podemos ver ahí, la ley aplicable que se determina, porque aquí hay un poco lo ven, es el último, la ley aplicable que se determina no tiene nada que ver en realidad. Yo creo que ese artículo está ahí porque se incorporaron algunas reglas generales, pero quizá había que suprimirlo. ¿Por qué? Porque establece que la ley aplicable al contrato es la ley del país de ejecución. Antes hemos dicho, es razonable que conozca un tribunal mexicano cuando el contrato deba ejecutarse en México. Ahora, ¿es razonable que se aplique la ley del país de ejecución del contrato? Yo les voy a decir no, y además no interesa. Económicamente es una ruina, y me van a entender por qué. Piensen ustedes que son un fabricante mexicano, ¿de acuerdo? Y ustedes fabrican un producto, y como quieren sobrevivir en este mercado globalizado, lo quieren exportar a 50 países. Si ese contrato de compraventa que ustedes van a exportar, van a hacer la entrega en 50 países, lo van a exportar a 50 países, ¿la ley aplicable cuál es? La ley del país de ejecución. ¿Dónde se ejecuta la compraventa? En 50 países. ¿Cuántos contratos necesitan? 50. ¿Cuántos abogados? 50. Esa es la peor pesadilla, ¿no? La peor pesadilla para un empresario ya es tener un abogado, imaginen tener 50. Es casi tan pesadilla como la poligamia, ¿no? O la poliandria. Por tanto, esto no es rentable. Fíjense que en la ley, por ejemplo, modelo de la organización de la OADAC para el Caribe, o en Europa,
la ley que se aplica no tiene nada que ver con el criterio de competencia. Se aplica la ley de la residencia del vendedor o la ley de la residencia del prestador del servicio, no del que paga. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo soy el vendedor y tengo 50 contratos de exportación y a los 50 le aplico la ley del vendedor, ¿cuántos contratos necesito? 1. ¿Cuántos abogados? 1. Y eso va a disminuir el precio, los costes jurídicos de producción. ¿Y eso en qué va a repercutir? En que el producto es más barato. No tengo que repercutir ese sobrecoste de información jurídica al comprador y, por tanto, mi economía de escala y mi competitividad va a aumentar. Por tanto, aplicar la ley del país de ejecución no es eficiente en términos económicos. Hay alguna cosa más que nos puede invitar a la reflexión. Por ejemplo, si pasamos al artículo 3C, el artículo 3C que ahí tenemos habla de la interpretación. Es una norma general de la ley. Dice, esta ley, ¿cómo se interpreta la ley? ¿Cómo se interpreta? Dice, cuando se trata de contratos que involucren a más de 2 ordenamientos jurídicos, un contrato internacional, el significado debe hacerse conforme al orden jurídico que lo regule, salvo lo prescrito en el orden jurídico que lo regule, conforme a la autonomía de las partes, así como a sus prácticas. No, no es correcto. No podemos tener en la ley una norma sobre interpretación del contrato. ¿Por qué? Porque la interpretación del contrato, a mi juicio, es la parte esencial del contenido de la ley aplicable al contrato, como dice el 96. La ley que rige el contrato rige principalmente su interpretación. Y además, es imposible que la ley que rige el contrato no diga nada sobre la interpretación del contrato, porque todos los regímenes jurídicos del mundo dicen algo sobre la interpretación del contrato, y es esencial. Mire, ¿saben por qué el 50% de los contratos internacionales se rigen por el derecho inglés? Esto es uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Por qué la gente elige el derecho inglés? México hace un contrato con una empresa española y nos sometemos al derecho inglés. Y la pregunta es, ¿ustedes qué saben del derecho inglés? Lo mismo que nosotros, o sea, nada. Para empezar, ¿dónde está el código de contratos inglés? No está, ni se le conoce, ni se le espera, porque no existe. Entonces, ¿por qué aplicamos un derecho que ni siquiera está? No está escrito, está en la jurisprudencia. Bien, ¿por qué lo hacemos? Es muy sencillo, por el sistema de interpretación del contrato del derecho inglés, que da mucha seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque según el derecho inglés, lo que no está en el contrato no está en el mundo. Y no existe eso de la buena fe y esas cosas que hemos inventado nosotros para deshacer un contrato mal hecho. Ellos dicen, si los contratantes han hecho mal un contrato, que desaparezcan. La selección natural de los comerciantes, Darwin, ¿no? Entonces, si tú has hecho mal un contrato, no has pagado a un abogado, allá tú, y el juez no está. Miren ustedes son jueces. Y dicen, yo no estoy aquí, y esto lo dice un juez inglés en una sentencia, yo no estoy aquí para resolver injusticias, porque todo el mundo tiene derecho a ser idiota, dicen ellos. Bueno, dicen cosas muy raras, también dicen que la lógica es una excéntrica práctica continental, ¿no? Bien, pues puede ser así. Pero, claro, tiene éxito. ¿Por qué? Porque el derecho inglés es el que mejor respeta el contrato y no lo interpreta. Lo que no está en el contrato no está en el mundo, y no se interpreta nada. Y además las lagunas del contrato no se cubren para garantizar la buena fe y el equilibrio contractual, solo para que el contrato tenga sentido comercial. Bien, por eso tiene tanto éxito el derecho inglés. Luego, yo creo que la interpretación hay que dejarla a la ley del contrato sin más. Hay también otra cuestión que me llama la atención en la siguiente, el artículo 104, apartado segundo, que es que la elección de la ley aplicable puede ser expresa o puede ser tácita. Puede ser expresa o puede ser tácita. Pero fíjense que para la elección tácita dice cuándo se puede hacer la elección. Dice, en cualquier momento antes de presentar la reclamación. O sea, uno puede elegir la ley aplicable al contrato y la puede cambiar cuantas veces quiera, expresa o tácitamente, antes de la reclamación. Es decir, una vez que se plantea la reclamación ya no se puede cambiar la ley. Esta es una restricción, yo creo que injustificada. ¿Por qué? Porque la elección más segura de la ley aplicable la hacen las partes una vez que se presenta la reclamación, y esto es lo que nos enseña la práctica. ¿Cómo? Imagínense que tenemos un contrato internacional y yo planteo la demanda en México. Y en México planteo mi demanda conforme al derecho inglés. Muy bien. Y la otra parte contesta la demanda. Y la contesta conforme al derecho inglés, discutiendo sobre el derecho inglés. No dice que esté mal que yo haya basado mi demanda en el derecho inglés. Dice que no está de acuerdo, que el derecho inglés no dice eso, que dice otra cosa.
Hemos establecido el debate en un procedimiento dispositivo en materia de contratos entre las partes. Yo he demandado conforme al derecho inglés y tú me has contestado conforme al derecho inglés. ¿Qué prueba más evidente hay que las partes quieren resolver el asunto conforme al derecho inglés? ¿Quién es el juez para decirles, no me gusta cómo han ustedes planteado este asunto? Porque no era aplicable el derecho inglés. Oiga, ya es que lo han elegido después de presentar la demanda. No tiene sentido. Hay que dejar que la elección de la ley aplicable se puede hacer durante el proceso, precisamente cuando la demanda se formula conforme a un derecho y la contestación se realiza conforme a ese mismo derecho. El juez dice, me queda claro que creéis que el derecho aplicable es este. Perfecto, vayamos adelante con eso. Bien, hay algunos otros asuntos que nos podrían plantear algún problema. Yo no me quiero detener excesivamente, vamos a pasar un par de diapositivas. Si me hace el favor, vamos a quedarnos aquí. Bien, me voy a quedar aquí por un tema que me interesa especialmente, que es las normas sobre contratos de consumo. Claro, hasta ahora hemos hablado de contratos comerciales, las partes pueden elegir la ley aplicable, las partes, operan en una situación de igualdad, pero cada vez el consumo es un contrato más internacional. ¿Por qué? Primero, por un fenómeno de consumo masivo que a México le interesa más que a nadie, que es el turismo. El turismo es un contrato de consumo. Y también por la red, la Internet. Cada vez hacemos más operaciones de consumo diariamente a través de la red, y son contratos internacionales. Claro, la regla tiene que ser distinta. Y aquí aparece, aunque se utiliza mercancías, que yo creo que es un concepto que deberíamos reservar para los contratos comerciales, dice, bueno, si se trata de consumos o de contratos de mercancías, yo creo que es relativo a bienes o servicios celebrados por un consumidor, la ley aplicable es la residencia del consumidor. ¿Por qué? Oye, hay que proteger al consumidor. ¿El consumidor no está protegido en esos contratos? Sí. ¿Hay todo un derecho del consumo, correcto? Correcto. Muy bien, pues vamos a aplicar la ley de la residencia del consumidor. Perfecto. ¿Sabe lo que significa eso? Que cada vez que un extranjero entra en un hotel de México, su contrato no se rige por el derecho mexicano, sino por el derecho extranjero. ¿Les parece razonable? A mí no me lo parece. Ni para la empresa hotelera, ni... Ahora, otra cosa es que una empresa turística mexicana haya captado a un cliente extranjero, lo haya captado a través de páginas web ubicadas en dominios extranjeros, a través de mensajes electrónicos, haya captado a ese consumidor extranjero para que haga, a través de ese tour operador, una estancia, un viaje con un desplazamiento y un alojamiento en México. En ese caso es razonable que ese consumidor al que ha captado la empresa mexicana en el extranjero pueda reivindicar la aplicación de la ley de su residencia, a lo que nosotros llamamos el consumidor pasivo, que es captado por ese país ahí. Pero no tiene sentido cuando el consumidor es activo. Cuando es un señor que llega a México y se aloja aquí en un hotel, pues tendrá que asumir que la ley aplicable es la ley mexicana y no la de su residencia habitual, porque nadie le ha buscado, él es el que ha venido, y el que se ha organizado su viaje, no es un turista, es un viajero, que es lo que distingue, ¿no? Turista es el que le llevan de un lado para otro, ¿no? Viajero es el que va a él un poco dónde va y dónde no va. Cada vez hay menos viajeros y más turistas. Pero bueno, los turistas dan dinero, ¿qué importa? ¿No? Bien, pero hay que protegerlos lo justo. Ya saben lo que pasa en España con los turistas británicos. Se vienen a España, se beben lo que no está en los escritos, y luego van a una compañía y alegan que estuvieron enfermitos y plantean la demanda en el Reino Unido, lugar de su residencia habitual, conforme a la ley del Reino Unido. Y son cientos de millones en lo que se están gastando los hoteles españoles en indemnizar a estos sujetos, que encima son, porque los hoteles son demandados en el Reino Unido conforme a la ley británica. ¿Por qué? Porque han sido captados por turoperadores españoles. Hasta que hemos hecho ya acciones penales para perseguirlos por fraude. Porque les salían las vacaciones más que gratis, y encima les indemnizábamos cuando se habían bebido prácticamente toda la cosecha de Rioja, si no habían saltado por algún balcón, que también es una cosa que suelen hacer a menudo. Bien, hay alguna cosilla más que verán en la ponencia escrita cuando se publique en la revista de la escuela, pero voy a pasar a las obligaciones no contractuales porque no quiero agotar el tiempo que me han señalado. Bien, creo que también aquí falta, en materia de competencia tenemos el mismo problema con la sumisión. Quizá nos falta el foro del lugar del daño, que no está específico, pero yo creo que está implícito.
y voy al derecho aplicable, vamos a ir avanzando ahí donde estamos. En el derecho aplicable hay una norma hay para empezar alguna norma extraordinariamente buena y hay alguna que me plantea algún problema. Fíjese, en materia de daños, de responsabilidad por daños, el principio de la ley, del proyecto de ley, es un principio de favorecer a la víctima, de favorecer a la víctima. Y la víctima va a tener la posibilidad, en ley aplicable, igual que la va a tener en competencia seguramente, de elegir entre dos leyes. La ley del lugar donde se produce el daño y la ley del lugar donde se produce el acontecimiento causal del que deriva el daño. Esto ocurre a veces, esto ocurre, es muy frecuente, en donde el acontecimiento causal se puede producir en un país y el daño en otro. ¿Por qué? Porque son daños transfronterizos. Esto ocurre, por ejemplo, con los efectos de la contaminación muchas veces, ¿no? Hay un accidente nuclear en Estados Unidos, pero la nube tóxica llega a México. Bueno, ¿cuál es la ley aplicable? Pues tienes el derecho americano, que es donde se produce el acontecimiento causal, la emisión de radiación, y el lugar donde se produce el daño, que es donde llega esa nube tóxica, que es a México, y aquí produce daños. Bien, tú puedes elegir entre la ley mexicana o puedes elegir entre la ley norteamericana. Bien, esto para los daños medioambientales a mí me casa. Es más, ya veremos que la ley mexicana es mucho más perfecta que la europea en este punto. Pero para todos los tipos de daños, no lo sé. Pero yo digo, en materia medioambiental, la norma del 102 que está ahí, vamos a pasar, por favor. Vamos a adelantar un poquito más. Ahí estamos. El siguiente, por favor. En el 102. Fíjese, en esa norma del 102 es una norma magnífica. De hecho, hace unos meses, en septiembre, se leyó una tesis en la Universidad de Lovaina, donde lo que defendía es una norma como esta. ¿Por qué? Porque muchas empresas de países desarrollados lo que hacen es deslocalizar sus empresas contaminantes. Y entonces, ¿qué ocurre? Imagínense una empresa alemana que se ubica en Ecuador, y en Ecuador tiene su planta de producción industrial, y ahí se produce el accidente. En este caso, el lugar del acontecimiento causal es Ecuador, porque ahí está la planta contaminante. Y el lugar del daño, ¿cuál es? Ecuador, que es donde está la planta contaminante. Sin embargo, esa planta la ha construido con unos niveles de protección muy inferiores a los que le exige la ley alemana. Se deslocalizan de todo y dicen, pues no te preocupes, tú sigue los estándares de estos países que son muy poco rigurosos. Entonces, lo que se propone es, para evitar esto y castigar al contaminante, que es de lo que se trata, da a elegir entre la ley del daño, que es Ecuador, y la ley del lugar donde está establecida la empresa, que es Alemania, que es mucho más rigurosa y mucho más exigente con los daños medioambientales. Y, finalmente, pasamos al siguiente. Hay una norma que me parece también algo peligrosa, que es el artículo el anterior, por favor, el 103. Aquí tenemos una norma en materia de responsabilidad por productos, que es razonable. La responsabilidad por productos que afecta a consumidores, productos farmacéuticos, etcétera. Y aquí también se plantea el principio de la ubicuidad. Es decir, se puede aplicar el lugar de la residencia del productor, el lugar de adquisición del producto, el lugar de producción del daño, tanto del acontecimiento causal como el lugar del daño, a elección de la víctima. Es una norma que parece muy favorable a la víctima, demasiado favorable. Y voy a explicar por qué. Lo voy a explicar con un ejemplo que yo utilizo en clase y que tiene que ver con México, que tiene que ver con lo que ocurrió en México en los años 90, 80, cuando en la plaga del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, del SIDA, los laboratorios norteamericanos prohíben determinados productos que se comercializan en México. Lo expresa muy bien algún film, ¿no? Alguna película reciente. Entonces, ¿qué hacen las asociaciones, sobre todo de gays y tal, en Estados Unidos? Vienen a las farmacias de la frontera en México, compran los productos farmacéuticos y se los llevan a Estados Unidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Según esta norma, ¿dónde se produce el daño? Porque resulta que ese producto farmacéutico a lo mejor era muy dañino para la salud. Pongamos que esa sea la hipótesis, ¿no? Y claro, la pequeña farmacia de Tijuana, que vendía ese producto, se encuentra con una demanda, en Estados Unidos además, en donde les aplican los criterios de indemnización del derecho estadounidense. ¿Por qué? Porque el lugar del daño, ¿dónde se produjo? En Estados Unidos. Pero claro, no es lo mismo que yo exporte un producto a Estados Unidos, yo exporto un arma, o exporto un producto farmacéutico a Estados Unidos, y allí produce un daño, explota el arma,
o el fármaco produce daños secundarios. Bueno, yo he obtenido un beneficio, he exportado, tengo un ingreso por esa exportación, asumo los riesgos. ¿Qué riesgos asumo? Que me puedan aplicar la ley norteamericana, que es donde he obtenido el beneficio. Pero si yo no tengo ningún beneficio porque soy una pequeña farmacia de Tijuana y me llega un señor y me compra el fármaco allí, se lo lleva a Estados Unidos, yo no lo he exportado. Ahí el consumidor sigue siendo un consumidor activo. En ese caso no tiene sentido que yo no aplique también esa excepción que establece al final esa norma, que dice, bueno, que en este caso solo se aplicará la ley del lugar de adquisición del producto cuando el fabricante o el productor haya podido prever la comercialización de ese producto en ese país. Bien, igual ocurre con el lugar del daño. Cuando es una responsabilidad por productos, yo puedo aplicar la ley del lugar donde se produce el daño, la ley del lugar del acontecimiento causal, la ley del establecimiento responsable, la ley del lugar de adquisición del producto. Pero el lugar del daño y el lugar de adquisición del producto solo lo puedo invocar si el fabricante comercializó el producto o pudo prever la comercialización del producto en ese país. Si no, es una exigencia irrazonable, excesiva y en términos económicos injustificada. Yo creo que, bueno, habría que corregir esta norma en este sentido. Bien, como ven, he hecho un repaso quizá muy rápido sobre algunos aspectos, pero que, bueno, nos permiten ya familiarizarnos con la importancia que tienen estas normas. Estas normas tienen una enorme importancia y un enorme interés económico para México, pero es más, tienen un interés político. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tener una normativa de derecho internacional privado? Porque para los operadores extranjeros y para los inversores, una normativa de derecho internacional privado clara, aplicada por los tribunales de ese país, genera seguridad jurídica. Genera seguridad jurídica. Para México es un lastre internacional no tener normas de derecho internacional privado que los operadores extranjeros puedan prever. Queremos saber qué van a hacer sus jueces. Queremos saber cuándo se van a declarar competentes. Queremos saber qué ley van a aplicar si no establecemos en el contrato algo. Queremos que sea una jurisdicción segura, fiable. Igual que las inversiones tienen que ser seguras en un país para atraer el capital extranjero, el sistema jurídico internacional tiene que ser previsible. Por tanto, México no solamente es bueno que vaya a tener esta ley, la necesita. La necesita. Y no para él mismo, la necesita para generar confianza en los países que tienen amplias relaciones comerciales con este país, como puede ser España, sin ir más lejos. Esa es la función y por eso tenemos que discutir sobre estas normas y aquietar hasta el más mínimo detalle para que sean eficientes, a ustedes no les generen angustia, pero tampoco a los operadores. Muchas gracias. En nombre de la Escuela Judicial y de la Presidencia del Poder Judicial del Estado de México, le agradezco al doctor Sánchez Lorenzo su análisis y su comentario. Creo que es un comentario muy completo, a pesar de que él dice que no, es bastante completo, muy agudo y sobre todo cuando estamos redactando el doctor Silva, la maestra Aguilar y yo esta ley durante varios años, pues nos produce, al estar leyendo los textos, una cierta ceguera de taller. No vemos ya, dejamos de ver algunas otras cosas. El doctor Sánchez Lorenzo me lo explicó de una manera bastante convincente. Me dice, lo que pasa que lo que leemos y volvemos a leer, nuestra mente va más allá y por eso ya no lee lo que se expresó al principio. Y es cierto, a mí por lo menos me pasa mucho. Entonces, estos comentarios son comentarios muy interesantes, muy bien hechos, los vamos a tomar en cuenta. Estamos grabando y en su momento le haremos llegar la transcripción para que nos las corrija y poderlas publicar si el doctor quiere en nuestra revista Ex Legibus en su momento. Pues claro, será un placer.
Bueno, pues abrimos entonces a el 15 minutos, 10 minutos a preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes de la sala quiere formular alguna pregunta, haga favor de levantar la mano. Sé que sabemos de antemano que no son temas fáciles, pero algún comentario será bienvenido. No hay comentarios. La materia como que les causa urticaria y lo entendemos nosotros. No es una materia fácil, tiene elementos que no son usuales, pero que ustedes como juzgadores van a tener que enfrentar. Tengan en cuenta algo que nosotros los propios mexicanos no miramos. México hoy en día es la 11ª potencia exportadora del mundo. Entonces estamos hablando de un mundo de 194 países y somos la 11ª potencia. No nos hemos dado la cuenta cabal de que hay un juego jurídico muy importante en México en materia internacional. Hay muchos juicios en la Ciudad de México y yo no dudo que ustedes como juzgadores del Estado de México los tengan que enfrentar. Ustedes son grandes exportadores de flor mexicana hacia los Estados Unidos, son productores y de coches aquí, son productores, Bayer tiene su planta aquí, o sea, hay toda una producción que en su exportación puede provocar problemas que serán ustedes los que tengan que resolver. Por eso estamos con la idea de poder tener una ley que nos ayude y los ayude a ustedes a resolver esta problemática. Como no hay preguntas, yo quisiera hacerle un comentario al doctor Sánchez Lorenzo. En el caso de México, por las razones históricas que el doctor Sánchez Lorenzo conoce perfectamente bien, nosotros desarrollamos en el siglo XIX y en el siglo pasado toda una doctrina territorialista. Entonces, todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles es algo que nos toca muy profundo, ¿no? Entonces, el hacer este tipo de normatividad, que lo entendemos no es la más precisa que se quisiera, es por esa razón, porque en algún momento, si esto sigue adelante, si la propuesta nuestra se incluye en el Gran Código Nacional de Procedimientos Civiles, bueno, pues nos tendremos que sentar con los diputados y con los senadores que pues muchas veces no nos entienden, no nos comprenden, y tener alguna alternativa para el manejo de los bienes inmuebles. Eso lo sabemos de antemano, ya lo hemos experimentado en otras reformas aquí en México, así que nos estamos cubriendo en salud. Yo creo que en ese punto yo comparto el proyecto. La clave es, bueno, muchas veces nos preguntamos por qué los bienes inmuebles se rigen o generan una competencia exclusiva y un interés público tan grande. Bueno, yo creo que hay ahí un resabio un poco feudal, ¿no? ¿Por qué? Porque en la concepción feudal el inmueble es una extensión del territorio, ¿no? De hecho, incluso yo creo que el propio Código Civil, vamos, al menos el Código Civil Federal, y muchos otros también, supongo, de los estados, dicen, bueno, obviamente la propiedad del suelo y la propiedad de la construcción está íntimamente vinculada, ¿no? Entonces, el inmueble es una extensión del territorio, y el territorio es una cuestión de soberanía nacional. Por tanto, la soberanía nacional te exige que tú seas competente exclusivamente, y es más, creo que se puede todavía aclarar más eso, tierra, aguas e inmuebles, para que no haya duda, ¿no? Y que la ley aplicable sea la mexicana. Y es más, yo creo que la publicidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque los registros sí que son territoriales. Es decir, cualquier registro público no tiene efectos más allá de las fronteras. El registro de la propiedad mexicano, ¿dónde produce efectos? En México. Y el registro de la propiedad española en España, pero no tienen efectos extraterritoriales, no hay nada más territorial que un registro público.
más allá de las fronteras, no produce ningún efecto. Esto genera muchos problemas en muebles, no en inmuebles. Ahora yo creo que ahí sí lo podemos reforzar, pero quizá simplificar, para evitar precisamente el riesgo de que hagamos otra cosa. El problema es el siguiente. Cuando yo tengo un contrato de compraventa de un bien inmueble que está en México, y esto afecta más a registradores de la propiedad que a jueces, yo me encuentro con tres cuestiones diferentes. La primera es que cualquier derecho real, sea sobre un mueble o un inmueble, necesita un título de adquisición. Puede ser un testamento o un contrato. Pero el contrato tiene su propia ley rectora, que es la ley que rige el contrato. Si el contrato es válido, el título existe; si el contrato es nulo, el título no existe. De un contrato de compraventa nulo no se puede, digamos, seguir la transferencia de la propiedad, es obvio. Ahora, el contrato, la validez del contrato se rige por una ley, que es la del contrato. Primer punto. Segunda pregunta. Una vez que el contrato, que el título de compraventa es válido, ¿cuándo se transfiere la propiedad? ¿Cómo se transfiere la propiedad de un inmueble? Eso lo determina la ley mexicana. ¿Por qué? Porque es la ley del lugar donde está el inmueble, que es el que te va a decir si la propiedad se transfiere por el mero consentimiento, que no es el caso, o por un sistema de tradición, de entrega, que puede ser simbólica, o a través del documento público notarial. Perfecto. Y luego hay otro tercer problema, que es la oponibilidad. Un derecho real que ha sido transferido, que es la propiedad, ¿cuándo se puede oponer frente a un tercero? Yo puede que tenga la propiedad del inmueble, porque se ha hecho el contrato, que es válido según su ley, porque me han entregado el bien y es mío, pero no lo he inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, si hay un tercero adquirente de buena fe que ha consultado el registro y no está ahí, ¿puedo oponer mi derecho? Eso es un tercer problema. También se rige por la ley mexicana. Claro, en materia de inmuebles, para mí eso es universal. El problema es que los inmuebles plantean a veces los mismos problemas. Y es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en materia de los muebles hemos visto que hay una norma que dice la propiedad de los bienes muebles se rigen por la ley del lugar donde están situados. Muy bien. ¿Cuándo? ¿Dónde están situados? ¿En qué momento? Yo tengo un leasing sobre una maquinaria y esa maquinaria la llevo a una obra que está en Guatemala y sigo teniendo una reserva de dominio, un leasing, una garantía sobre ese bien, pero va cambiando de sitio y de repente de Guatemala, durante el periodo del leasing, se va a Venezuela y ahí llega un acreedor y me traba el embargo del bien. Ya le digo, sí, el bien se rige por la ley del lugar donde está situado y los derechos reales también. Y la reserva de dominio, que es un derecho real, se rige por la ley del lugar donde está situado. ¿Cuándo? ¿Cuando se creó la garantía? ¿Cuando se planteó el problema con el subadquirente o con el tercero? Ahí está el problema. Pero yo los inmuebles creo que es de lo más sagrado. Yo me lo planteo muchas veces. ¿Tiene sentido en un mundo donde el valor del capital ya no es la posesión inmobiliaria, sino el capital, los títulos valores, las sociedades, las participaciones? Sigamos manteniendo un foro, bueno, no lo sé, pero como es la regla que hay en todo el mundo, no la cambiemos. Ahora, en materia de derechos reales sí vamos a tener problemas, porque el problema de los derechos reales es que no se pueden exportar. Y esto en todo el mundo es así. Aplicamos la ley del lugar de situación, ¿y qué? Si el bien cambia de situación, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale a mí hacer una garantía real sobre un bien que voy a exportar a Alemania en México, si luego esa garantía en Alemania no la conocen y el bien va a acabar allí? Por eso en Europa lo que estamos intentando inventar son derechos de garantía o derechos reales uniformes, que valgan para toda Europa. Que tú hagas una eurohipoteca y que sea un derecho armonizado. En Estados Unidos lo hicieron. El artículo 9 del Uniform Commercial Code lo hicieron, pero claro, en América, a margen de la experiencia norteamericana, no hay nada parecido. Pero la única manera de que los derechos reales sobre bienes muebles sean exportables es unificarlos en todo el mundo. Y luego establecer un sistema de registro coordinado. ¿Qué es lo que se hace o lo que se plantea en Europa ahora? Hacer un registro de derechos reales único para toda Europa, como se hizo con las marcas, con los derechos de patentes, que no necesitas estar registrando o estar haciendo registros en todos los países, en todos los territorios. Pero claro, para eso necesitas un grado de... Muchas gracias, doctor Sánchez Lorenzo. Agradecemos a ustedes la presencia en esta conferencia y continuaremos. No hay descanso. Adelante. Solicitamos respetuosamente al director del Centro de Investigaciones Judiciales, doctor Leonel Pérez Nieto Castro, le haga entrega de un reconocimiento y un presente al doctor Sixto Sánchez Lorenzo por su brillante disertación
con la conferencia El régimen de los bienes y de las obligaciones en el proyecto de ley de Derecho Internacional Privado para México. Le brindamos un muy fuerte aplauso, por favor.